En la vasta historia de Israel, un nombre brilla con una luz particular, el rey Josías. Su juventud no fue obstáculo para ejecutar uno de los cambios más profundos y significativos en la vida espiritual de su pueblo. Este es el relato del rey Josías, un monarca que, a pesar de su corta edad y las circunstancias que le rodearon, se convirtió en el instrumento divino para una reforma que perduraría en la memoria de Israel por generaciones. Pero, ¿qué hizo tan especial a este rey? ¿Cómo pudo un niño de tan solo 8 años convertirse en un líder que traería a su nación de regreso a los caminos de Jehová? Josías ascendió al trono a los 8 años, en 640 a.C., tras la muerte de su padre, el rey Amón. Su juventud era una clara desventaja en una tierra donde la experiencia y la sabiduría eran vitales para gobernar. Sin embargo, lo que le faltaba en edad, lo compensaba con una sed insaciable de buscar a Dios. Este fervor no era común en los reyes de Judá de su tiempo. Su abuelo, Manasés, y su propio padre, Amón, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, llevando a la nación a un periodo de idolatría y decadencia moral. Josías, sin embargo, eligió un camino diferente. El periodo del reinado de Josías estuvo marcado por significativos cambios políticos en el Medio Oriente. El imperio asirio, que había dominado la región durante siglos, estaba en declive. El poder se estaba reconfigurando, con la emergencia del imperio babilónico como la nueva potencia dominante. Egipto, bajo el faraón Necao II, también estaba en una posición estratégica para influir en la región. En este complejo panorama geopolítico, Josías intentó consolidar el reino de Judá y asegurar su independencia religiosa y política. A los 8 años de su reinado, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su ancestro. No fue una búsqueda superficial. Josías se sumergió en las escrituras y en las tradiciones de su pueblo, tratando de comprender la esencia de la fe que había sustentado a Israel durante siglos. A los 16 años, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su ancestro. En ese momento, la idolatría y las prácticas paganas habían arraigado profundamente en Judá, un legado de los reyes anteriores, incluyendo a su abuelo, el malvado Manasés. Pero el joven rey, inspirado por un fervor divino, decidió hacer una diferencia. La Biblia nos cuenta que, a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, y de las imágenes de acera, y de las imágenes talladas y de las imágenes de fundición. Crónicas 34:3. La influencia de los profetas y las enseñanzas de sus predecesores probablemente jugaron un papel en su decisión. Fue durante estos años de formación espiritual que Josías decidió que su reino no sería recordado por la opresión o la idolatría, sino por un regreso ferviente al Dios de Israel. En el 12º año de su reinado, 627 a.C., Josías, con apenas 20 años, inició una reforma sin precedentes. Esta decisión puede haber sido motivada por su deseo de seguir el ejemplo de su ancestro David y restaurar el culto verdadero. Josías lanzó una campaña para limpiar a Judá y Jerusalén de toda idolatría. Derribó los lugares altos, destruyó las imágenes de acera y pulverizó las imágenes talladas y de fundición que habían llevado a su pueblo a la perdición. Estas acciones no eran meramente simbólicas. Cada ídolo destruido, cada altar derribado, era un paso hacia la purificación de su nación. En el 18º año de su reinado, 622 a.C., Josías dio un paso aún más significativo, ordenó la reparación del templo de Jehová. Durante años, el templo había caído en un estado de abandono, reflejo del declive espiritual del pueblo. Sin embargo, en medio de las reparaciones, se encontró un tesoro inesperado. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley, un documento sagrado que había sido olvidado durante generaciones. Este hallazgo fue un punto de inflexión. Cuando el escriba Safán leyó el contenido del libro ante el rey, Josías fue profundamente conmovido. La ley contenida en el libro revelaba las bendiciones y maldiciones que Jehová había prometido a Israel según su obediencia o desobediencia. Al escuchar estas palabras, Josías rasgó sus vestiduras en señal de duelo y arrepentimiento.
comprendió que el pueblo de Israel había fallado en cumplir con los mandamientos de Dios y que la ira divina estaba a punto de caer sobre ellos. Con una preocupación creciente por el destino de su pueblo, Josías envió una delegación a consultar a Jehová a través de la profetisa Hulda. Hulda era una figura respetada en Jerusalén, conocida por su sabiduría y conexión con Dios. Cuando la delegación llegó a ella, la respuesta de Jehová fue clara y contundente: el juicio estaba decidido, y las maldiciones descritas en el libro caerían sobre Judá por su infidelidad. Sin embargo, Dios también reconoció la sinceridad del corazón de Josías. Debido a su humildad y arrepentimiento, Jehová le prometió que no vería la desolación que vendría sobre su pueblo. En lugar de enfrentar la ira divina en su vida, Josías moriría en paz, siendo recogido con sus padres antes de que la calamidad llegara a Judá. A pesar de esta profecía de juicio, Josías no se rindió. En lugar de caer en la desesperación, convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y juntos subieron al templo de Jehová. Allí, delante de todo el pueblo, Josías leyó en voz alta las palabras del libro del pacto. Fue un momento solemne y sagrado, en el que la nación entera escuchó, quizás por primera vez en generaciones, las demandas y promesas de su Dios. El rey, con una determinación inquebrantable, se puso de pie y proclamó su compromiso de seguir a Jehová con todo su corazón y alma. Hizo un pacto delante de Dios de guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos, y exhortó a todo el pueblo a hacer lo mismo. En ese día, la nación de Israel se renovó en su fe, bajo la guía de un rey que, a pesar de su juventud, entendía la importancia de caminar en obediencia a Jehová. Josías no solo se contentó con las reformas religiosas exteriores, también se dedicó a restaurar el culto verdadero en el templo. Bajo su dirección, el templo fue reparado y purificado, y el servicio a Jehová fue reinstaurado con un fervor renovado. Las ofrendas y sacrificios, que habían sido descuidados durante años, fueron restaurados, y el pueblo de Israel volvió a adorar a Dios conforme a las instrucciones dadas a Moisés. El celo de Josías por la pureza del culto a Jehová lo llevó a eliminar todas las prácticas paganas que se habían infiltrado en el templo. Incluso destruyó los altares que habían sido erigidos por los reyes anteriores dentro del propio templo. Su determinación de limpiar la casa de Dios fue un reflejo de su deseo de ver a su pueblo reconciliado con su Creador. Uno de los momentos culminantes del reinado de Josías fue la celebración de la Pascua. Esta festividad, que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, había sido descuidada durante muchos años. Josías, reconociendo la importancia de este evento en la historia de su pueblo, ordenó una celebración a gran escala, como no se había visto desde los días de los jueces. La Pascua bajo el reinado de Josías fue una ocasión de gran júbilo y devoción. El rey mismo participó activamente, asegurándose de que todos los preparativos fueran hechos conforme a la ley de Moisés. Miles de corderos fueron sacrificados, y todo el pueblo se reunió en Jerusalén para celebrar la fidelidad de Jehová. Este acto de adoración colectiva no solo renovó el espíritu de Israel, sino que también reafirmó su identidad como el pueblo elegido de Dios. A pesar de todos sus esfuerzos por restaurar la fe en Israel, la vida de Josías llegó a un fin prematuro. En el año 609 a.C., cuando tenía solo 39 años, Josías tomó una decisión estratégica que tendría consecuencias trágicas. En el contexto de los conflictos geopolíticos de la época, el faraón Necao II de Egipto avanzaba hacia el norte para apoyar a los asirios en su lucha contra el creciente poder babilónico. Josías, que había estado trabajando para asegurar la independencia de Judá y proteger su reino, decidió interceptar al faraón en Megido, una ciudad importante en la ruta militar. El faraón Necao II intentó disuadir a Josías de entrar en conflicto, advirtiéndole que no tenía ninguna intención de pelear contra él, sino simplemente de marchar hacia el norte. Sin embargo, Josías, movido por su compromiso con la independencia de su reino y sus propias creencias políticas, decidió confrontar al ejército egipcio. En la batalla que siguió, Josías fue herido gravemente por una flecha.
Los detalles exactos de la batalla son escasos, pero se sabe que fue un enfrentamiento decisivo que terminó con la derrota de Josías. La noticia de su mortal herida se esparció rápidamente y el rey fue llevado de regreso a Jerusalén en un estado crítico. La llegada de su cuerpo a la capital fue recibida con luto profundo. El dolor por la pérdida de un rey tan devoto y reformador era inmenso. Josías murió en Jerusalén y fue sepultado en la tumba de sus padres en la ciudad de David. Su muerte fue una tragedia para Israel, marcando el fin de una era de reformas espirituales y políticas. La noticia de su fallecimiento causó un gran duelo en toda la nación, y su legado fue objeto de reflexión y tristeza. La tragedia de su muerte no solo representó la pérdida de un líder valiente, sino también la interrupción de un periodo de renovación espiritual. El impacto de Josías no terminó con su muerte, de hecho, su legado continuó influyendo en el desarrollo del judaísmo mucho después de su fallecimiento. Las reformas de Josías, especialmente la centralización del culto y la importancia de la ley, sentaron las bases para el judaísmo tal como se desarrollaría en el periodo post-exílico. Después de la caída de Jerusalén y el exilio babilónico, los judíos que regresaron a la tierra de Israel se enfrentaron a la tarea de reconstruir no solo su nación, sino también su identidad religiosa. En este contexto, las reformas de Josías fueron vistas como un modelo a seguir. La reconstrucción del templo bajo Zorobabel, la restauración de la ley bajo Esdras y la reafirmación de Jerusalén como el centro del culto judío, todos estos esfuerzos fueron, en muchos aspectos, una continuación de la obra iniciada por Josías. Además, la tradición de leer y enseñar la ley, que Josías había revitalizado, se convirtió en una práctica central en la vida religiosa judía. La sinagoga, como lugar de estudio y oración, tiene sus raíces en esta renovación del compromiso con la ley. En este sentido, Josías puede ser visto como uno de los precursores del judaísmo rabínico, con su enfoque en la escritura y la obediencia a la ley como la base de la vida religiosa. La Biblia presenta a Josías como un rey modelo, un hombre que caminó en los caminos de David y no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Su vida y reinado son recordados no solo por las reformas que implementó, sino por su corazón sincero y su deseo genuino de servir a Dios. Este enfoque en la fidelidad personal y la obediencia a la ley como la medida del éxito de un rey se convirtió en un tema recurrente en la teología bíblica. Los profetas posteriores, como Jeremías y Ezequiel, continuaron llamando al pueblo de Israel a seguir el ejemplo de Josías, a arrepentirse de sus pecados y a volver a Dios con todo su corazón. Incluso en el Nuevo Testamento, la fidelidad de Josías es vista como un ejemplo a seguir. Su vida es un testimonio del poder de una sola persona para hacer una diferencia significativa en la historia de su pueblo. A pesar de la corta duración de su reinado y la tragedia de su muerte, el legado de Josías perduró mucho después de su partida. Aunque sus sucesores no mantuvieron el mismo fervor religioso, las reformas que Josías implementó y su dedicación a la ley de Dios dejaron una marca indeleble en la historia de Israel. Su vida y acciones se convirtieron en un testimonio del impacto que un liderazgo piadoso puede tener en tiempos de decadencia. Suscríbete ahora, comparte este video con tus amigos y familiares, y juntos sigamos el ejemplo de Josías, el rey que restauró la adoración a Jehová en Judá. Permite que su historia te inspire a buscar a Dios con todo tu corazón y a vivir una vida dedicada a su servicio. Caminemos juntos en fe, siguiendo los pasos de los grandes hombres y mujeres de Dios.